La mayoría de los que vivimos o vemos cosas sobrenaturales, muchas veces no decimos nada por miedo a ser tachados de locos o que la gente se burle de uno. En mi caso fue así. Cuando yo tenía 9 años, empecé a ver, escuchar y sentir cosas. Le decía a mi mamá, pero no me creía. Esa fue una de las razones por la que aprendí a lidiar con eso yo sola. Y créanme, que sí es muy feo. Una noche, estábamos viendo la televisión. En eso volteé a ver hacia afuera y miré que en la hamaca que estaba en el patio estaba un viejito con cabello blanco y la barba muy larga, meciéndose. De repente, y ante mi vista aterrada, desapareció. No dije nada, porque sabía que no me creerían, pero estaba muy asustada. Después de un rato, me fui a dormir y comencé a soñar algo muy raro, en la cual estaba mi papá y mis hermanos. Estaban encerrados en cuartos con personas de facciones demoníacas. Yo los veía pidiéndome ayuda. Era muy desesperante, pero lo extraño fue que mi papá y uno de mis hermanos tuvimos el mismo sueño. Hablamos sobre eso, pero no entendíamos el por qué tuvimos aquel sueño los tres. Era sumamente extraño. Pasó el tiempo, crecí y me casé. Y cuando estaba embarazada, escuchaba que me hablaban. Veía sombras. Le conté a mi pareja, pero como siempre, no me creyó. Él no creía en estas cosas. Fue como contárselo a la nada. Después, tuve a mi hija, y una tarde la puse en su hamaca, mientras yo hacía el quehacer de la casa. En eso, algo me dio por voltear a ver a mi niña, y alguien la estaba meciendo muy fuerte, pero no se alcanzaba a ver bien. Solo se veía la hamaca meciéndose sola, con mi hija en ella. Agarré la hamaca y la saqué. La cargué para darle pecho porque estaba muy inquieta. Lloraba mucho. Entonces, mi abuela me dijo algo preocupada. Debes bautizar a tu niña, para que así la dejen de molestar. No sabía a qué se refería, pero le hice caso. Y como cosa rara, la dejaron de molestar cuando la bauticé. Así creció, y cuando cumplió 3 años, me dijo: Mami, alguien se mete a tu cuarto. Es una sombra muy fea. Siempre la miro. Ella también se lo decía a su papá, pero como siempre, no le creía. Yo sí, porque me sucedía lo mismo que a ella. Un rato después, nos fuimos a acostar, pero aunque tratamos de olvidar el incidente, estábamos nerviosos. Ya en la madrugada, me levanté para ir al baño y miré pasar la sombra por el patio y entrar a mi habitación. Fue algo muy rápido. Prendí la luz, pero no había nada. No había tal sombra. Sentí que mi cuerpo se estremecía por un helado frío que lo recorría y me fui rápido a la cama. Me di cuenta que mi hija decía la verdad. Actualmente, sigo viendo sombras y escuchando cosas. Es desesperante, porque me tengo que quedar callada, porque nadie me cree. Un día llegó mi hermano. Cuando entró, vi que una sombra blanca iba atrás de él. No le dije nada para no asustarlo, porque esa sombra no se le despegaba. Estaba siempre detrás de él. Además, aunque se lo hubiese dicho, no me iba a creer. Nunca lo hacían. Por eso ahora cuando veo algo o siento cosas, mejor me alejo de ahí, porque eso me incomoda. Le cuento a mi hija que ya tiene 23 años. Ella sí me cree, porque a las dos nos suceden ese tipo de eventos. Con decirles que este 2 de noviembre va a ser un año que prendimos velitas en el altar de muertos, contando historias de nuestros parientes fallecidos. Ya pasaban las 2 de la mañana, cuando mi mamá se quedó dormida, y mi hermano se fue a su cuarto. Solo quedamos mi hija y yo, platicando.
Entonces empezamos a escuchar voces que venían de afuera. Mi hija me dijo: «Mami, ahí viene gente». Le contesté: «A lo mejor vienen otras casas, porque hay gentes que rezan tarde». Así estuvimos unos minutos y las voces se escuchaban cada vez más cerca. Cuando estaba allá afuera, escuchamos los murmullos, pero no iba nadie caminando. Solo vimos las sombras de quienes iban pasando, sombras flotando. Pero en vez de voces, ya se escuchaban lamentos. Fue algo espeluznante. Sentimos mucho frío y miedo. Lo único que se me ocurrió decir fue: «Dios mío, bendice lo que vaya pasando por aquí». Después se lo contamos a mi abuela. Ella nos dijo que vimos a las ánimas pasar en una peregrinación y que eso no cualquiera lo puede ver. Me pasan tantas cosas. He notado que a mis dos hijas que tengo, ahora de 14 y 3 años, las molestan. Creo que ellas también pueden ver y sentir cosas. No sé si tendrá algo que ver que la mamá de mi abuela era curandera. Dice mi abuela que percibe el olor del perfume que usaba su mamá, y cuando pasa eso, es cuando presiente que algo malo va a suceder. Yo, cuando va a pasar algo, escucho que mi papá ya ha fallecido me habla, o lo sueño. Un día lo escuché que me hablaba en la ventana. Su voz era como si estuviera llorando. Ese día fui a ver a mi mamá. Le conté y le dije: «Ay, mami, no sé qué va a pasar». Escuché a mi papá hablarme. Estaba llorando. Ya en la tarde le marcaron a mi mamá diciéndole que mi hijo había tenido un accidente en su moto. Después llegó un señor y me contó cómo pasaron las cosas. Dijo que cuando mi hijo iba pasando en la moto, un taxista abrió de repente la puerta de su taxi y no le dio tiempo de esquivarlo. Su pie se partió en casi la mitad. Por poco lo pierde. Eso fue lo que mi papá me auguraba cuando lo soñé. Gracias a Dios, no lo perdió. Pero son tantas cosas las que me suceden que no terminaría nunca de contárselas. Gracias por escucharme. Desperté asustado aquella noche. Muy apenas lo recuerdo. Aunque tan solo tenía 4 años, mi hermano, año y medio mayor que yo, me dijo que mi papá había regresado por nosotros. Por mi edad, casi no recordaba a mi papá, de quien habíamos escapado junto a mi madre un año antes. Pero sabía sí que a mi hermano le causaba mucho miedo tan solo recordarlo. Él está lejos y no sabe dónde vivimos ahora. Ya duérmete, le dije. Y yo me regresé a dormir, pero sé que entre sueños pude escuchar que mi hermano seguía llorando. Por la mañana, le platicé a mi mamá lo que mi hermano me había dicho la noche anterior, que ahí estaba mi papá. Le habló a mi hermano y lo regañó. Lo regañó muy feo, y él lloraba. Pero ella lloraba también, porque en el fondo mi mamá también tenía miedo. Le aterraba pensar que mi padre nos hubiera encontrado como lo prometió hacer. Mi prima Jenny, de apenas 12 años, que vivía con nosotros desde que sus padres tuvieron problemas muy graves, intentaba calmar a mi mamá. «Está muy lejos, tía. Está en otra ciudad. Nunca nos va a encontrar». Esa noche desperté porque escuché que mi hermano no podía respirar. Sé que era apenas un niño chiquito, pero recuerdo muy bien lo que vi al levantarme. Era mi papá sobre mi hermano con las manos en su cuello, pero mi hermano seguía dormido. Y cuando grité, mi hermano abrió los ojos y yo salí corriendo al cuarto de mi mamá.
Salió también corriendo mi prima del cuarto de al lado de nosotros. Les grité que mi papá estaba en el cuarto con mi hermano. Solo lo encontramos salir llorando, pero tenía marcas de dedos en las mejillas, como si le hubieran dado una cachetada fuerte. Mi mamá nos encerró en el cuarto de mi prima los tres y salió al patio. La recuerdo muy bien, la recordamos todos. La escuchamos gritar allá afuera, gritar que ya no le tenía miedo, que saliera de donde estaba escondido, que ya no le íbamos a temer más, que él no era nada, que no tenía nada, que nosotros cuatro éramos una familia y no le íbamos a volver a tener miedo en la vida. Pero no hubo respuesta. Nadie salió de la oscuridad. Un rato después mi mamá tocó la puerta del cuarto y se encerró con nosotros para dormir. La recuerdo todavía, con un cuchillo cerrado de cocina entre las manos. Y esa noche, mi mamá me parecía enorme, fuerte como nunca la recuerdo, como si fuera un superhéroe. Al día siguiente le habló a mi abuela. Le iba a decir que teníamos que buscar un lugar nuevo para vivir porque mi papá nos había encontrado. Pero antes de que pudiera empezar, mi abuela la interrumpió. Tenía que contarle algo. Se había encontrado esa mañana con un vago de los amigos de mi padre. Nunca les hablaba, pero estaba tan golpeado el muchacho que se acercó para preguntarle qué le había pasado. El vago la estaba intentando ignorar, pero luego como que pudo reconocerla a través de sus ojos hinchados. «Doña Lupe, ¿es usted?». Entonces le contó que en esa riña que lo había dejado así una semana antes, mi padre también había participado. Mi papá había muerto en esa pelea. Eso nos lo dijo mi mamá a nosotros tiempo después, porque en ese entonces seguía insistiendo en que todo había sido solo un sueño que tuvimos aquellas noches. Sin embargo, duró meses pasando la noche en vela cuidando nuestros sueños, allá, en la habitación junto a nosotros. Gracias por escucharme. Hola, mi historia es la siguiente. Mi familia y yo somos de Mexicali, y en el 2010, mi hermano y mi padre fallecieron, en un periodo de 9 días. Es decir, en el último día del novenario, mi papá falleció. Mi hermano Jesús murió por complicaciones de la diabetes, tipo pie diabético, y todos sus órganos se echaron a perder debido a los excesos de drogas, lo que agravó su diabetes y desencadenó su muerte. Duró mucho tiempo hospitalizado, y fue muy duro, ya que era el más joven de 17 hermanos. Mi madre falleció cuando él era muy pequeño, y eso desencadenó que no lográramos llevarlo por un buen camino, ya que le dábamos todo. Lamentablemente falleció a los 30 años. Cuando estábamos velando a mi hermano, mi papá me dijo: «Bueno, perdóname por lo que te voy a causar de gastos, pero ya acabo de hablar con el Chullín». Chullín, así le decíamos a mi hermano. Le dije que me dejara la puerta abierta, porque me voy con él. Me dijo mi padre mirándome. Me voy porque me voy. ¿A qué me quedo aquí? ¿A qué me quedo si por él vivía? Ya no está. Ya no tiene caso que me quede. Yo miré a mi papá y le dije: «Cállate, papá. No digas eso. Te lo digo a ti porque sé que tú sí te vas a encargar de mí como hasta ahora. Perdóname por tanto gasto». «No, papá», le dije, «no me digas eso». Pasó todo. Sepultamos a mi hermano y continuó el novenario. Nos fuimos cada uno a su casa. Mi hermano, que es un año más joven que yo, se quedó a vivir con mi papá. El último día del novenario, mi papá estaba en su cama y mi hermano en un sillón en la misma habitación. Le dio su medicación a mi papá y se durmieron. Eran exactamente las 12 de la noche cuando mi hermano despertó. Volteó a ver a mi papá y dice que solo soltó un respiro muy profundo y su mano cayó de lado.
En ese momento se dio cuenta de que mi padre ya había partido de este mundo. Fue muy duro para mí, para mis hijos y toda la familia. Quedamos destrozados. Y las palabras de mi papá quedaron grabadas en mi mente. Me voy porque me voy. Gracias por escucharme. Me llamo Sonia y soy del Estado de México. Les quiero contar algo que me sucedió ya hace mucho tiempo cuando era yo una niña. Ahora tengo 25 años, pero en ese momento tendría solo 14. Mi familia y yo la mayor parte de nuestra vida hemos rentado los lugares donde habitamos. Normalmente, siempre en vecindades o departamentos de varios inquilinos, pero hubo un tiempo en el que llegamos a rentar una casa sola. Era una casa muy sencilla de una planta, que contaba con un patio techado que usábamos como garage, y a continuación tenía un jardín, nada extraordinario, solo era una amplia extensión de tierra con mucho pasto y hierba muy verde, con un gran árbol de duraznos al fondo. A contraesquina de este árbol se encontraba un pequeño cuarto en el que tiempo después llegaron a vivir una joven pareja de esposos, y así era en esa casa. Solo éramos dos familias, ellos y nosotros, mi mamá, mi papá, mi hermana, nuestra perrita y yo. Una noche, yo jugaba con mi hermana y mi perrita en una casita que mi papá nos construyó con pedazos de madera vieja y colocó en el patio techado. Recuerdo que solo estábamos ahí dentro sentadas sobre un tapete junto a la perrita, porque nos emocionaba jugar a que esa era nuestra casa real. Solo permanecíamos platicando. Eran como las 9 de la noche, cuando de pronto escuchamos que mamá salía de la casa. Eso se encontraba a unos pasos de nuestra casita de madera. Supusimos que era ella, porque mi papá se encontraba trabajando. Además de que ella siempre usaba unas chanclas de descanso que hacían un ruido muy chistoso y único cada vez que caminaba. Como había veces que mi mamá jugaba a asustarnos, haciéndonos creer que era un fantasma, pensamos que era momento de jugar. Así que mi hermana y yo nos preparamos para seguir la corriente de mi mamá. El paso del patio hacia el jardín era un caminito de tierra que cuando llovía solía provocar mucho lodo, por lo que mi papá había puesto grava encima. En ese momento escuchamos ese ruido chistoso de las sandalias caminando por el patio, y cómo mi mamá pasó por encima de las piedras y caminó hacia el jardín. Hasta ese punto, a mi hermana y a mí se nos ocurrió asomarnos por la ventana de aquella casita. No levantamos la cortina porque no queríamos que mi mamá se diera cuenta de que ya la habíamos visto, pues a nosotras nos divertía mucho que nos espantara. Así que nos asomamos a través de la misma tela de la cortina y pudimos ver cómo al fondo del jardín mi mamá se subía al árbol de duraznos y comenzaba a mover las ramas muy fuerte como queriendo tirar los frutos. Todo era emoción, hasta que algo nos hizo estar alertas. La perrita comenzó a gruñir de repente, como si desconociera a mi mamá. No ladraba, solo gruñía. Fue entonces que a mi hermana y a mí comenzó a darnos miedo, tanto que no quisimos asomarnos ya. Para calmar nuestros nervios, grité: «Ya te vimos, ma. Ya vimos que eres tú y que nos quieres asustar». Pero nadie contestó. De pronto el árbol dejó de moverse y las ramas dejaron de hacer ese ruido. Esperamos un poco ahí dentro, porque de un momento a otro hubo mucho silencio, hasta que me decidí a salir y decirle a mi mamá que ya dejara de jugar, pues ya estábamos muy asustadas. Salí de la casita y me acerqué al jardín, pero no había nadie. Entré a la casa y vi que mi mamá estaba sentada en su cama con la luz prendida, viendo la televisión y remendando una prenda con aguja e hilo. Cuando le dije que la habíamos descubierto y que sabíamos que ya nos estaba espantando, me miró muy seria y preocupada al mismo tiempo. «Sonia, yo no he salido de aquí en todo este rato», me dijo. Yo le conté muy asustada todo lo que vimos y escuchamos mi hermana y yo, y ella en ese momento salió a revisar y comenzó a regar agua bendita por toda la casa y el jardín. Las tres quedamos muy nerviosas. Nuestro último recurso era creer que seguramente los vecinos del cuartito habían entrado y eran ellos los que habían hecho tanto ruido.
pero esa esperanza desapareció. En el momento que vimos entrar a los jóvenes esposos por la puerta de la calle, saludaron a mi mamá. Les preguntó si ellos habían entrado o salido hace algunos momentos, pero respondieron que no, que habían salido desde la mañana y apenas estaban regresando. Esa noche no pude dormir, pensando en lo que había ocurrido. La verdad, no sé qué fue lo que pasó. No sé qué vimos esa noche. No entiendo, porque escuchamos el mismo ruido que hacía mi mamá al caminar con esas sandalias. Me pregunto quién era la sombra que vi sobre el árbol agitándolo. Sé que fue real, porque mi hermana vio y escuchó lo mismo que yo. Mi perrita, hace tiempo que murió, pero creo que ya fue el angelito que nos cuidó aquella noche, de lo que fuera que estuviera ahí en el patio. Gracias por escucharme. Me quedé dormida en la sala y me despertó mi esposo yendo al baño. Esperé que regresara de nuevo para yo irme a mi cama, pero tardaba mucho. En eso, voy al baño, pero sigo más dormida que despierta. Llego al baño y no hay nadie, solo la luz encendida. Voy al cuarto y ahí está durmiendo él profundamente. Veo la hora y son las 3 de la mañana. Postdata. Hoy es un mes que mi esposo murió.